Muy buenas noches. Déjenme decirles que es un honor poder compartir con ustedes otra vez una porción más de la palabra de Dios, un estudio muy interesante. Hoy quiero que hablemos sobre el reinado del Mesías. Hoy en día muchas veces la gente habla de que el Mesías volverá a la tierra y reinará durante 1000 años. O hay gente también que dice que el Mesías reinará va a tener un reino terrenal y que reinará desde Jerusalén, que los judíos volverán a Palestina. Suena todo muy bonito, pero vamos a ver de que el reino es la misma iglesia. Isaías capítulo 2, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Desde el 2: y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor se establecerá como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Isaías está profetizando aquí que el reino o la iglesia iba a salir desde Jerusalén. Los apóstoles iban a empezar a predicar desde Jerusalén. Daniel capítulo 2, versículo 44, Daniel está interpretando la visión que tuvo el rey Nabucodonosor. Y en el versículo 44, hablando de la iglesia, vea lo que dice. Daniel capítulo 2, versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Ojo, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. ¿Cuál es el reino que va a permanecer para siempre? ¿Cuál es el reino que permanece para siempre? Que han pasado 2000 años y todavía no han podido nadie derrotarlo. ¿Cuál es? Únicamente es la iglesia del Señor. Y quiero que veamos cómo desde el Antiguo Testamento se viene profetizando a la iglesia, al reino. Y muy importante ver cómo Lucas capítulo 3, versículo 1, observen lo que dice. En la época ya cuando Lucas estaba, viene hablando Lucas capítulo 3, versículo 1, y nos habla de que Tiberio era el emperador. Y en la época de Tiberio donde nace el Mesías, Yeshua, o sea Jesús. Y a partir de ahí es donde con la venida del Mesías viene el reino. Lucas capítulo 3, versículo 1 dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Itumea y Traconite, y Lisania tetrarca de Abilinia. Tiberio es el emperador en la época en que el Mesías viene y ya está en el primer siglo. Cuando Mateo capítulo 3 nos habla, y vea qué importante, porque para la época de Juan el Bautista, vea cómo Juan el Bautista estaba predicando. Para la época del primer siglo, Juan el Bautista dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para la época de Juan el Bautista todavía el reino no estaba, pero se estaba acercando. Muy importante tomar en cuenta esto, de que desde Isaías, Daniel, vienen y profetizan, y vemos cómo con Tiberio empieza el cumplimiento de la profecía. Ahora, el mismo Mesías,
cuando Jesús estaba en la tierra, aún el reino no estaba cerca. Y vean lo que en Marcos capítulo 9, versículo 1, lo que le dice el Señor a sus discípulos con respecto a el reino. Marcos capítulo 9, versículo 1. Y les decía, en verdad os digo, que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya sido venido con poder. ¿Cuándo vino ese reino con poder? Es la pregunta. ¿Cuándo es que el Mesías les está diciendo a los discípulos que habían algunos que no iban a probar, o sea, no iban a morir hasta que vieran el reino? Y ese reino vino el día de Pentecostés. Quiero invitarlos a que ustedes vean Lucas capítulo 23, 50 y 51, hablando de José de Arimatea, que era un hombre bueno y estaba esperando el reino. Vea Lucas capítulo 23, 50 y 51. Vea lo que dice la santa palabra de Dios. Había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había sentado el plan y al procesar de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. En la época de los judíos, ellos estaban esperando el reino. Y cuando viene Jesús, el reino viene con él, pero no se establece todavía. Que esto quede muy claro. José de Arimatea está esperando el reino. Y vea que cuando Jesús muere y resucita, en Mateo 24, 49, se les presenta a los apóstoles, los manda a predicar y vea lo que les dice. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Todavía, cuando Jesús se les presenta a los apóstoles, todavía no habían sido investidos con poder los apóstoles. Esto es muy importante. Ahora, Jesús les está hablando aquí de que se queden en Jerusalén. Y las palabras de Jesús, veamos cómo se cumplen en Hechos capítulo 1, cuando Hechos capítulo 1, versículo 8. Observen lo que dice. Pero recibiréis poder. Jesús se les presenta a los apóstoles y les dice nuevamente, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí en Hechos capítulo 1, el Señor se les aparece a los apóstoles y empieza el cumplimiento de Isaías capítulo 2, del 2 al 4, Daniel 2:44, y vemos que el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles. ¿Por qué? Porque recuerden que también en Joel capítulo 2, versículo 28, el profeta había hablado que en los postreros de los tiempos, o sea, cuando se refiere a los postreros de los tiempos, en la época de Joel se está refiriendo a la época del Mesías. Y muy importante tomar en cuenta es que lo que Joel dijo, el apóstol Pedro lo afirma. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. ¿Quiénes eran estos todos juntos? Los del versículo 26. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. ¿Quiénes eran todos? Los del contexto, los apóstoles. Y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego
que repartidas se postraron sobre cada uno de ellos. El 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresar. Eran lenguas que se expresaban y eran pardos, medos, elamitas de Mesopotamia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, qué importante, porque nos vamos dando cuenta que ya en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo vino y fueron investidos con poder, se establece el reino. Quiero que veamos varios pasajes. Hechos capítulo 11, versículo 24. Observen lo que dice. Pero él era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando dice que una gran multitud fue agregada al Señor, es que fue agregada a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor, el Mesías, es cabeza de la iglesia. Y vea qué importante, porque cuando dice que aquí en Hechos 11:24 dice que fueron añadidos al Señor, o sea, a la iglesia. Y si vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ojo. Hechos nos dice que fueron añadidos al Señor, o sea, a la iglesia. Y Colosenses dice que fuimos añadidos al reino de Dios. Aquí se demuestra que la iglesia de Hechos 11:24 es la misma de Colosenses capítulo 1, versículo 13. Que eso lo tomemos siempre muy en cuenta, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, dice que el apóstol Juan, estaba en el reino. Dice Apocalipsis 1:9. Voy a leérselos. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino, ojo, en el reino y en la perseverancia de los santos, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Juan, en el primer siglo, ya estaba en el reino. Todavía no entiendo cómo es que hay gente que dice que Jesús va a venir a establecer un reino. ¿Por qué? Porque no han comprendido todavía esto. Recuerden, Colosenses capítulo 1, versículo 13 nos habla que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. En Hechos 2:47 dice que el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Y qué importante, porque Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice que el Señor que Jesús, el Mesías, Yeshua, Él es la cabeza de la iglesia. Qué importante. Y 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15, dice que el Señor es el Rey de Reyes. Pregunto, ¿puede haber un rey si no tiene un reino? No. Es que sencillamente cuando el Señor añadía a la iglesia, y cuando Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice que el Mesías es cabeza de la iglesia, es la misma idea es cuando dice que es Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque como Él está en la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el que manda en la iglesia. Por eso es que el reino y la iglesia son totalmente lo mismo. Mis estimados hermanos y mis estimados amigos, Jesús, el Mesías, ya estableció el reino. No se les olvide a ustedes eso. Jesús ya estableció el reino que es su iglesia. Y un detalle muy importante para las personas que dicen que los judíos volverán a Palestina. Si los judíos volverán a Palestina y Jesús va a establecer un reino desde Palestina, entonces Josué capítulo 21, 44 y 41, ahora tenemos que arrancarlo de la Biblia. Y el Señor les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Josué capítulo 21,
44. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas las cumplió. Grábese en esto. El Señor cumplió todas las promesas para el pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel, la gente del pueblo de Israel, quieren entrar en este reino que es la iglesia, sencillamente deben obedecer el Evangelio como lo manda la santa y hermosa palabra de Dios. En Hechos capítulo 10, versículo 36, dice la palabra de Dios que el Señor, y concluyo con esta palabra, 36, el mensaje que él, hablando del Señor, el mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Yeshua HaMashiach, o sea Jesucristo, que Él es el Señor de todos. Cito este pasaje ¿para qué? Para que entendamos que Dios cumplió la promesa. El pueblo de Israel, Dios no le faltó ninguna promesa. Y dice que el Señor envió el mensaje que Él, o sea Dios, envió a los hijos de Israel, allá en el primer siglo, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es el Señor de todos. Los judíos, con todo el respeto y cariño que me merecen, hoy en día no son el pueblo de Israel, es la iglesia. Y si ellos quieren formar parte del reino de Dios, deben creer, arrepentirse, bautizarse y perseverar hasta el fin. Porque Dios no hace acepción de personas. Que Dios les bendiga a todos.